El programa Todos Aprender, con una década de cascada de enseñanzas, de trayectorias, nos ha enseñado que la educación es una práctica de transformación del ser humano, pero a través del cuidado del mismo. Y entonces, como buena matemática, encuentro un principio de intersección entre nosotros que estamos aquí reunidos, de generar realmente en la práctica docente donde está la esencia principal de esa transformación a través de la ética del cuidado. Y cuidar al otro es generar ese principio de pensamiento crítico reflexivo. El movimiento pedagógico, la política piensa y el programa Todos Aprender convergen en el pensamiento crítico reflexivo. En el hecho mismo de hacer converger tres principios fundamentales, que son la criticidad, la otredad y la dialogicidad. Solo en el acto dialógico se transforma. Quiero resaltar desde las instituciones educativas y como rectora de una de ellas, la trayectoria de los docentes PTA. Docentes, felicitaciones. Son ustedes los hacedores del futuro, de la transformación y ante todo de ese acto sublime que para educar a un niño es necesario amarlo. Para ustedes, mis respetos, maestros PTA. Gracias. Muchas gracias por estas sentidas palabras de reconocimiento a los docentes, a los tutores, a todo el equipo que forma y que hacemos parte de este movimiento, también lo diría, pedagógico nuevo, impulsado por el Ministerio de Educación Nacional llamado Todos Aprender. Muchas gracias. Le damos el paso al doctor Luis Hernando Mutis, también como representante del movimiento pedagógico y de Piensa, y queremos que nos hable un poquito, al igual como lo hemos expresado el resto de panelistas, ese punto de convergencia entre estas tres estrategias a gran escala en comunidades de aprendizaje, ya decía el doctor Jaime, desde el movimiento pedagógico es donde se inician, donde se gestan esas comunidades académicas o de aprendizaje, desde Piensa, como ese rescate de lo nuestro, de la tradición, y desde Todos Aprender, desde su visión como directivo de una institución. Muchas gracias. Sí, muy amables. En el 90 fui cofundador del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes. En el 82 la idea fue sembrar la semilla de que a la praxis sea conjunta, la práctica y la teoría, conjunta, una unidad. Pero para eso necesitábamos ahondar profundamente en todo lo que hay, en todas las áreas, en todo el mundo. Entonces comenzamos ese trabajo. En el CEID pudimos incidir no solamente en Colombia, sino en todo el Ecuador, que también anduvimos por todo el Ecuador, inclusive por gran parte de Venezuela también. E incidimos muchísimo en esto porque, miren, no había especializaciones, no había diplomados. En eso solo era el pregrado y el posgrado con la maestría. Pero viendo la necesidad, y la mayoría éramos a veces ni siquiera licenciados, empezó a crecer eso profundamente. Y después la licenciatura se volvió parte de un pregrado, de un posgrado, pero la licenciatura no estaba. Después tomó mucha fuerza los diplomados para darle más fuerza a la investigación. Hoy cualquiera que vaya, y los compañeros del PTA pueden ver que mínimo es licenciado, posgrado, inclusive
ya la ambición se abrió hacia los doctorados. Pudimos trabajar nosotros, yo por lo menos tuve la oportunidad de trabajar desde transición hasta el doctorado, porque estuvimos trabajando muchos años con compañeros que estaban haciendo doctorado, y es otra combinación. Primero, el pensamiento político y social. Casi que era como hacer un curso de política en el CEID y en Simana. Hoy todo el mundo pasamos del neoliberalismo y hoy ¿qué estamos viviendo? La sociedad líquida. Hoy la sociedad no es los estratos, hoy es la sociedad de deudores. Ya no necesitan casi ideología, todos vamos calladitos a los bancos y nos endeudamos de tal forma que el trabajo ya se volvió esclavajo, ¿no? Entonces es lo que hay ahorita. A nivel digamos, de educación, miren, no se hablaba en absoluto, termino, de convivencia, ese es un término actual. Se hablaba de comportamiento, conducta y disciplina. Hoy la palabra es muy nueva, es un bebé de convivencia. Y convivencia y academia deben ser los dos pilares fuertes. Y en eso aún estamos en embrión para anexarle la convivencia al saber y a la academia. Eso como. Muchísimas gracias por sus aportes. Todo esto nos ayuda a construir una nueva visión del rol que tenemos como acompañantes en aula, como maestros, formando maestros. Le damos la palabra y le damos el paso a la compañera Marlene Oliva Herrera, tutora Secretaría de Educación Municipal de Pasto. La recibimos con un aplauso y vamos a hablar de todas esas líneas de acción que tenemos en Todos Aprender. Tenemos todo las comunidades de aprendizaje, dos, que es el acompañamiento en aula. ¿Cómo hemos fortalecido el acompañamiento en aula desde la estrategia, desde el programa Todos Aprender y cómo se fortalece? Porque ya lo decía, el lema es maestros acompañando maestros. Somos pares que vamos al aula y hacemos el trabajo con los maestros, no de otra manera diferente como se piensa. Es un trabajo de acompañamiento. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Es una alegría para mí pues hacer parte de esta mesa, en este panel. Los saludo a todos, qué alegría encontrarnos. Yo haría referencia a uno de los puntos más importantes, ¿no? A uno de los aportes más significativos que ha hecho el programa Todos a Aprender en la educación de nuestro territorio. Y yo sé que todo lo tenemos presente, y es la consolidación de las comunidades de aprendizaje. Comunidades de aprendizaje que son esos colectivos de docentes que se unen para construir juntos alternativas pedagógicas. O sea, son comunidades epistémicas en las que se reconoce al maestro como un intelectual que es capaz de producir saberes pedagógicos. Un colectivo que se apoya, que se une para compartir experiencias que enriquecen la práctica pedagógica de cada uno de los participantes, ¿no? Esas, por eso, comunidades epistémicas que producen saber pedagógico. Y digamos que en este proceso de acompañamiento no es únicamente el tutor el que asume la tarea de acompañar al docente, ¿no? O sea, es el equipo de maestros que hacen parte de una institución educativa que se une para acompañarse en el mejoramiento de sus prácticas pedagógicas. Y obviamente estos resultados, ¿dónde se ven? Pues en el mejoramiento de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Yo pienso que ese es el acompañamiento más importante y digamos que de alguna manera se conecta con la propuesta esencial que se hace desde Piensa y desde el movimiento pedagógico. Porque miren que cuando hablamos del movimiento pedagógico estamos hablando de eso,
de construir propuestas pedagógicas a partir de la lectura del contexto dentro del cual se van a desarrollar estas propuestas, teniendo en cuenta que el maestro es quien propone, ¿no? Que el maestro es el experto, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, mire, es como se consolidan nuevas propuestas que realmente dan respuesta a las necesidades que nosotros, pues a las que tenemos que responder dentro de nuestros establecimientos educativos y dentro de nuestra región. Muchas gracias. Bueno, damos paso al doctor Henry Barco como representante del movimiento pedagógico y de la política municipal educativa PIENS. ¿Cuál ha sido los aportes que ahí me decían? ¿Cómo aterrizar o cómo llevar al aula esas propuestas, esa propuesta que tiene PIENSA? ¿Cómo aterrizarla al aula para que nuestros maestros empiecen también ese trabajo mancomunado, como decía yo, desde cada una de las instituciones educativas a las cuales estamos acompañando? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Yo quisiera preguntarles a ustedes si alguien de ustedes recuerda o conoció a Abel Rodríguez Céspedes. Levanten la mano los que lo conocieron. Son muy poquitos, ¿no? A mí me nombraron en 1982, cuando nacía el movimiento pedagógico. Con Jaime estuvimos en Bogotá la semana anterior, donde nos hicieron un reconocimiento por nuestro aporte a la pedagogía colombiana, el movimiento pedagógico. Y ahí le hicieron un reconocimiento a Abel y al padre Vasco. Y en una comisión se presentaban todas las experiencias alternativas del país. Y alguien se levantó y dijo: ya no tenemos que llamarnos experiencias alternativas, tenemos que empezar a que se vuelvan experiencias institucionales. Llamo la atención a esto porque de Piensa, aquí está Piedad, está Alfonso. Llamo la atención a esto porque la primera reunión que tuvo el nuevo ministro, fue con nosotros, con la movilización social, y Fernando, que es el gerente del PTA, hace parte de la movilización social, trabaja con nosotros, y por eso tuvimos esa reunión. Y el ministro tiene claro, lo que hay que cambiar es el viejo sentido común de la pedagogía. Y allá hay un debate. El PTA tiene que direccionarse. ¿Direccionarse para dónde? Esas son las preguntas que hay que hacernos desde los territorios, no desde arriba. Porque ahora hay una tensión fuerte, no crea, hay tensiones fuertes con el PTA. Hay miradas que ustedes los ven como una correa de transmisión del viejo sentido común. Y yo veo que es una nueva oportunidad para construir el nuevo sentido común. Y yo decía, 40 años, y en el evento que estuvimos, pues muy nostálgico el evento, encontrarnos con los fundadores, con Felipe, con cantidad de gente, y conocer la historia de Jaime. Jaime le puso el nombre a la revista Educación y Cultura, los nariñenses fueron los que hicieron la ponencia. El sur siempre ha sido el norte. Entonces, quiero terminar simplemente diciéndoles esto. Hay que hacernos unas preguntas en estos días. Abel fue, creo que, una de las personas en los tiempos de la ilustración pedagógica hace 40 años. ¿Cuáles son las nuevas preguntas para la nueva ilustración de este momento histórico? Porque el currículo va a cambiar. Se está pensando en una reestructuración para llevar una transición. Entonces hoy la gran pregunta es, tenemos el reto, sin olvidar el acumulado, tenemos el reto, sin olvidar el acumulado, de hacer un lanzamiento del nuevo movimiento pedagógico.
porque están emergiendo nuevas ideas que ilusionan, que configuran una nueva cultura, una nueva sociedad, una nueva escuela, un nuevo maestro, donde somos sujetos protagonistas de este nuevo reto histórico. Por lo tanto, una gran pregunta es, ¿el PTA sí se va a transformar en movimiento pedagógico? Porque no es suficiente que nos encontremos a celebrar los 40 y los 10 años, sino cómo ustedes, como maestros, sujetos políticos, hacen parte, se suman al movimiento pedagógico en esta nueva configuración del nuevo sentido común de la escuela, de la educación y de los maestros. Estamos con una gran reflexión, con un gran interrogante que creo que lo retomaremos al momento de las conclusiones. Es esa reflexión de cómo conjugar todo ese constructo histórico, pedagógico que han hecho ustedes con lo nuevo que propone el programa Todos a Aprender. Muchas gracias. Le damos la bienvenida al maestro Luis Alfonso Caicedo como representante de la política educativa municipal piensa. ¿Cómo está estipulado, cómo está pensado ese acompañamiento de los maestros desde los procesos de cualificación, que es otra línea fuerte, que la tenemos en la mesa y que es pertinente a estas 3 estrategias de gran escala? Muchas gracias. Gracias por la invitación, por tenernos en cuenta. Muchas gracias también a la doctora Piedad, al doctor Henry, por habernos tenido en cuenta para ser partícipes de Piensa. Saludar a todas y todos ustedes en sus 10 años. Espero, como dijo también la exsecretaria de Educación, los primeros 10 años. Esperamos muchos más años de ustedes. Respondo primero a la pregunta que teníamos inicialmente, la que nos llegó, y es que a mí me parece que los aportes que hacen los 3 objetos de estudio del día de hoy es que coincido con la doctora cuando dice es que el movimiento pedagógico colombiano primero restituye como objeto de estudio de todos los maestros la pedagogía. Es decir, eso es fundamental, porque recuerden que todavía en algunas definiciones dicen que la pedagogía es un arte. Quien le da esa categoría de disciplina científica son los aportes del movimiento pedagógico colombiano, con Alberto Echeverri, Carlos Noguera, Orlando Castro, incluso la doctora Ana Lucía Zuluaga fue la primera en definir aquí en Colombia la pedagogía como una disciplina científica. En segunda instancia, miren que el aporte que le hace el movimiento pedagógico a la calidad en la educación en Colombia es que crean los primeros CEID, ya lo decía el maestro. Los CEID fueron y siguen y deben volver a redireccionarse para ser protagonistas de la investigación pedagógica en las regiones y en los, digamos así, y en los territorios. Yo recuerdo que la primera vez que se hizo un foro pedagógico en la nación fue desde los CEID. El CEID local, el CEID regional y el CEID nacional lo organizó. Tercer aporte, la revista Educación y Cultura. Fundamental, porque allí se ha hecho resistencia a todas las políticas que iban en contra de una buena educación o de una educación buena para las personas. Incluso también impactaron las normales. La normal se guió mucho en la formación de sus maestros porque hicieron de los normalistas personas que reflexionen de manera sistemática sobre el hecho educativo. También contribuyeron a la paz. Recuerden que en 1992 se trata de unos primeros acercamientos con los movimientos armados. Y ahí estaba también el movimiento pedagógico buscando una alternativa para la solución de borrar
la violencia como medio de adquirir los fines y las metas. En 1991 también en la Constitución Política, en el 94 en la Ley General, y ahora miren, en el 2022 se vuelve a visibilizar la paz. El concepto de educación de piensa es el fundamental. Pasa de una calidad educativa a una educación de calidad. Y entendida la calidad como un derecho que dinamice los demás derechos para formar al ser del sur y que cree las condiciones para la paz. La paz no la trajo una firma. La paz debe ser generada por unas condiciones que tenemos. Y finalmente, estoy muy de acuerdo con que el PTA se esfuerce y se esté esforzando por crear comunidades de aprendizaje comprometidas con el mejoramiento y que sea de maestros formando maestros desde la práctica de los maestros. Entonces PTA es territorio pedagógico. Lo que pasa es que hay que ir fortaleciendo para que vuelva a traer esa parte. Y yo sé que es un buen aporte porque anteayer hicieron el balance de los resultados de pruebas saber tercero, quinto, séptimo, noveno para la región Pacífico, a la cual pertenece Nariño, y hay un dato bien interesante en los factores asociados. Entre más los niños leen, mejores resultados tienen, ¿sí? Y esa variable se va disminuyendo después de la primaria. ¿Dónde están los PTA? En la primaria. Dicen que tienen, miren, resultó que dice que tienen mejor receptividad los niños a las clases de matemáticas y castellano. ¿Dónde está el PTA? Transformando la práctica de matemáticas y castellano. Miren que en ciencias naturales tuvo el revés. Poco les gustan las clases de ciencias naturales. Y fundamentalmente cierro aquí cuando dicen que las niñas y los niños que tienen madres con mejor nivel de educación, sin importar el género, tienen mejores formas de vida. Y lo último, que entre más habilidades tienen socioemocionales, ¿sí?, el niño presenta mejor nivel educativo. Eso es PTA. Muchas gracias. Muy bien, maestro, por sus reflexiones. Gracias por sus aportes. Creo que hay mucho camino por recorrer, por todos aprender. Le damos la bienvenida al maestro Alexander Córdoba Marinero, tutor secretario de Educación Municipal Pasto, quien nos va a hablar también ese papel importante que ha jugado el programa Todos Aprender desde la línea de cualificación y acompañamiento a los docentes. Gracias. Muchísimas gracias y afectuoso saludo para todos los presentes, para la mesa de panel, mesa de honor. Mi gratitud a los docentes, también directivos, por abrirnos las puertas del aula, dejarnos entrar a esas escuelas, territorio de paz y cultura. Y también una admiración para mis compañeros tutores que han tenido que recorrer por mar, por tierra, a los lugares más recónditos para llegar al PTA con esa bandera de transformación de las prácticas pedagógicas, de ese acompañamiento situado, de trabajar en pares, desde estrategias y metodologías que promuevan experiencias significativas, que innoven en el aula. Y es allí donde el programa Todos Aprender, desde el acompañamiento situado, las comunidades de aprendizaje, que también lo veo muy articulado con el movimiento pedagógico a través del PEPA, con lo que denominan los círculos pedagógicos, desde Piensa, con una palabra muy bonita acá del Ser del Sur, la minga del pensamiento, donde hay ese intercambio y ese reconocimiento de la multiculturalidad. Ahí en esos diálogos pedagógicos el programa Todos Aprender también fortalece esos saberes pedagógicos, disciplinares y didácticos desde las formaciones situadas, a través de brindar estrategias y herramientas en los componentes de lenguaje, de matemáticas, también desde otros aspectos transversales a toda la institución, en lo que tiene que ver con la gestión de ambientes de aprendizaje, desde la gestión curricular, un currículo pertinente que responda a las necesidades del contexto. Se apoya desde el programa Todos Aprender también
la gestión de recursos con los materiales que se proveen para apoyar las prácticas pedagógicas, ya que los niños y las niñas tengan acceso a estos diferentes materiales, tanto en lenguaje como en matemáticas. Lo mencionaban también en la mesa sobre las competencias socioemocionales. Y miren que el PTA en estos 10 años de trayectoria ha generado un impacto en esas transformaciones sociales, y lo vimos recientemente con la pandemia, cómo tuvimos que transformar el aula, pensada más allá de las 4 paredes, en esos ambientes de aprendizaje, de llegar a los niños a través de esas metodologías digitales o por los contextos desde estrategias con recursos análogos, con las guías. Y en este sentido, miren que el programa ha venido generando impacto, ha venido transformando las prácticas pedagógicas, reconociendo los contextos y las situaciones sociales, culturales. Y cierro mi intervención con algo muy bonito que me pareció de la fundamentación del movimiento pedagógico, que habla de que este es un proceso que no está del todo acabado, y habla de una semilla. Y empieza, por ejemplo, hablamos desde ese fortalecimiento de esa semilla, desde la academia y desde la investigación, con siembra. Y desde el programa Todos Aprender también articulamos todos estos procesos, y esa semilla es la que estamos también inculcando en nuestros maestros y directivos. Y más allá, pues también en las comunidades educativas, también con el acompañamiento de los padres de familia, también a quien llegamos para poder transformar las prácticas pedagógicas. Muchísimas gracias. Muy bien, creo que estamos sobre el tiempo. Precisamente, creo que ha sido un momento muy ameno y enriquecedor. Hemos logrado precisamente ese espacio donde queremos llegar nosotros, de ver dónde confluye precisamente estas estrategias a gran escala, como lo llaman, y que entender que nuestro trabajo no es hacer cada uno por su lado, sino confluir, construir, pero en conjunto. Creo que eso ha sido un aporte valiosísimo para nosotros, la nueva generación de profesionales, de formadores, de tutores y de todos los maestros y maestras del municipio de Pasto, del municipio de Cales y de la Secretaría de Educación de Nariño, entender que hay que rescatar esa historia pedagógica que hoy nos han contado y lograr articular con aquello que nos propone de alguna manera el Ministerio de las nuevas pedagogías alternativas que tenemos en estudio y en trabajo para seguir construyendo. Damos paso a las preguntas del público. Creo que ya el equipo pedagógico ha pasado unas hojitas, las vamos a recibir y las vamos a distribuir. No sé si vienen con nombre propio a quién va la pregunta, para que nuestros panelistas tengan la oportunidad de seguir aportándonos con sus valiosos conocimientos. Recordemos que en estos 10 años de trayectoria, el programa Todos Aprender, en el año 2020, fue seleccionada como una de las experiencias a nivel mundial por la UNESCO por sus aportes al fortalecimiento de la calidad educativa, al desarrollo y al acompañamiento de los niños, las niñas y los jóvenes. Bueno, tenemos ya algunas preguntas formuladas por el auditorio, y esta primera pregunta que dice: ¿qué aspectos del PTA quieren mejorar para ser más efectivos en el logro de los resultados? Para un tutor del PTA, tenemos aquí a Betty Rivero, quien nos puede aportar con esta pregunta.
Bueno, además de, gracias por la pregunta, además de todos los aspectos que hemos mencionado, de pronto aquí converge un punto que ya lo dijo el maestro Alfonso y es la pedagogía, ¿sí? Que todos hablamos el mismo idioma frente a la pedagogía como ciencia y que si bien es cierto el movimiento pedagógico gestó toda esta situación de la cual estamos hablando y acogió esos postulados del movimiento pedagógico, nosotros también como programa Todos Aprender hemos apalancado este proceso, porque si bien es cierto hubo un momento de surgimiento, también hubo un momento de estancamiento del movimiento pedagógico, ¿sí? Y llegó el programa Todos Aprender a apalancar ese proceso con elementos novedosos, ¿sí? Como son este que mencionábamos del acompañamiento in situ, ubicarnos en los diferentes lugares de nuestra agreste geografía en el departamento de Nariño. Pero hay un aspecto nuevo que está asociado a estas competencias socioemocionales que ya lo han mencionado algunos de los panelistas y que es trascendental en este proceso para lograr la paz total como lo está planteando el actual gobierno. Y en ese sentido y en esa medida la escuela debe ser un territorio de paz donde nos encontremos todos para ser felices, donde los niños puedan construir un proyecto de vida y el Estado sea el garante de que ese proyecto de vida llegue a un feliz término, donde se garantice el acceso en diferentes escuelas de toda Colombia, donde se garantice la permanencia a través de la dotación de estos recursos didácticos, el mejoramiento de las escuelas, todo eso que requiere el maestro para que su ejercicio pedagógico vaya más de lo ideológico, ¿sí? Sea una realidad, y donde se garantice una promoción incluso para llegar al sistema terciario, ¿sí? O sea, lo nuevo aquí tiene que trascender, ¿sí? A través de este mejoramiento de la capacidad del ser humano para ser feliz, para estar bien con él mismo y con el otro, o sea, donde la otredad sea esa complementariedad, donde podamos respetar al otro sin llegar a ofendernos, sin maltratarnos. Digamos que hablamos de unos enfoques también y podemos mejorar nosotros a través de una nueva propuesta pedagógica. Tendría que involucrar también un enfoque poblacional, un enfoque diferencial, porque a las escuelas llegan una serie de niños con diferentes situaciones emocionales, de situación de desplazamiento por condición de discapacidad, y la escuela debe estar preparada para garantizarle a ese niño que egrese del sistema educativo. Entonces hay enfoque poblacional, enfoque diferencial, enfoque de derechos y enfoque territorial. En esa territorialidad es donde nos debemos encontrar, ¿sí? A través precisamente de atender esa diferencia que hay entre cada una de las regiones. O sea, el territorio debe ser entendido como ese lugar donde van un sinnúmero de personas a aprender siendo felices, a respetarnos a pesar de la diferencia. Muchas gracias a Betty por su valioso aporte. Tenemos una segunda pregunta dirigida al doctor Henry Barco, que dice lo siguiente: ¿cómo va a influir el movimiento pedagógico en los docentes que no permiten el acompañamiento del futuro porque piensa que se los va a evaluar por una mala interpretación del sindicato? En Bogotá estaba con una doctora y me dijo: profe, dijo, es que los maestros viejitos ya no quieren cambiar, dice. Esos no quieren nada nuevo porque tienen toda la experiencia. Dice, ¿cómo van a venirme a cambiar? Yo creo que ahí hay sabiduría. Yo creo que hay que poner a circular los saberes. Yo creo que no hay que ir a la escuela a partir de que no hay nada. Allá hay un saber, a veces en silencio, pero creo que tenemos que romper la timidez y ser un poco más invisible para caminar el territorio y poner a dialogar no solamente el territorio de la escuela, porque el territorio es más allá de la escuela. Yo, por ejemplo, quisiera ver al PTA
en el territorio integral. La expedición pedagógica descubrió, por ejemplo, que hay maestro río, maestro selva, maestro agua, maestro tambor, maestro sur. Entonces yo creo que no es que no quiera el maestro, sino que el maestro a veces pone barreras porque siente que su territorio siente amenazado, su cuerpo, y por lo tanto ahí está la posibilidad de construir un diálogo de saberes que nos permita a todos construir la confianza para construir la cultura, para construir la escuela como proyecto cultural desde la diversidad y desde los múltiples saberes, porque no hay saberes hegemónicos. La escuela está contra los saberes del capitalismo cognitivo. Yo creo que ahí está un camino, saber dialogar saberes. Muchas gracias. Y tenemos otra pregunta dirigida al doctor Jaime Rodríguez, que dice lo siguiente: ¿considera el movimiento pedagógico al programa Todos Aprender como una alternativa de fortalecimiento disciplinario y pedagógico de los maestros? Bueno, primero aprovecho para un anuncio. El año entrante, en el primer semestre, se dará desarrollo al tercer Congreso Pedagógico Nacional convocado por FECODE y el Movimiento Pedagógico de FECODE. Es bueno que se sepa. Esto para ponerme en sintonía con algo que dijo nuestro tutor. El movimiento pedagógico es algo que está construyéndose, porque es el movimiento. Eso es lo lindo del movimiento pedagógico, que está moviéndose. Y no dejará de moverse, entonces se pone consustancial a la naturaleza, porque la naturaleza como tal es un hecho del movimiento. Los átomos se mueven, bueno, todo se mueve. Y el movimiento pedagógico es eso, algo en acción. De tal manera que invitación nítida, clara, construyamos, porque esto es de todos, de construir, ¿no? Y construir en el momento de hoy. Y ahí me pongo muy en sintonía con lo que han dicho la mayoría de los panelistas. Estamos en un momento de cambio. Hay un nuevo paradigma, hay una nueva mirada después de 200 años de la sociedad, desde el gobierno. Y eso es lo que hay que construir entonces, la nueva mirada. La mirada vieja fue la mirada vieja. La mirada nueva estamos construyéndola. Nadie tiene la verdad revelada y la invitación es entonces a eso, a que lo hagamos juntos. No es difícil. En Nariño hemos aprendido sobradamente que trabajar en equipo, trabajar en Minga, en Turpa, tantas cosas es lo que rinde. Entonces, hagámoslo. Termino diciendo que este movimiento pedagógico en construcción, que es el movimiento pedagógico de ustedes, tiene que mirarse también en su dimensión como tal. El movimiento pedagógico es el movimiento pedagógico, es un concepto institucional de la Federación Colombiana de Educadores y de los maestros sindicalizados. Piensa, es también una mirada conceptual, ¿sí? Desde maestros de Pasto, mirando el territorio, trabajando lo endógeno, buscando que eso tiene valor. PTA, yo quería decirlo con franqueza, es una estrategia, no es una mirada ni ideológica ni política. Es una estrategia muy valiosa, muy válida, inventada, ya lo saben aquí en Nariño finalmente, pero finalmente una estrategia que tiene que ponerse en sintonía con lo que sean las miradas, ¿sí?, conceptuales que se construyen en los espacios conceptuales, a los que los invitamos a participar, desde el movimiento pedagógico y desde los sindicatos. Ustedes son sindicalizados la mayoría, trabajen desde el sindicato también, y trabajen construyendo el próximo congreso pedagógico que será por ahí en abril o en mayo. Y vamos entonces trabajando en sintonía todos para los nuevos tiempos. Gracias. Programa Todos a Aprender. 10 años de acompañamiento pedagógico para la excelencia docente y académica.
10 años transformando la educación desde el territorio. Acompañemos a celebrar este aniversario. Rueda de prensa, miércoles 23 de noviembre, 3 de la tarde, Hotel Mora Surco. Jueves 24 de noviembre, 5 de la tarde, evento académico cultural, Auditorio San Francisco, Universidad CESMAC. Maestros formando maestros, programa para la excelencia docente y académica.